Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un tema de suma importancia. Hoy vamos a hablar acerca de la carta de divorcio conforme a lo que dice la Torá, conforme a lo que dice el Adón Yeshua, basándose en la Torá. No conforme a lo que el hombre dice, a lo que hemos aprendido, sino conforme a los mandamientos de Adonai. Para nosotros siempre caminar puros y rectos delante de Elohim. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, bienvenidos hermanos, bienvenida Loida, Carolina, César, Jefzibá, Deyanira, Shalom a todos, bienvenidos hermanos. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje de las escrituras de Adonai. Vamos a dar gracias a Elohim por este tiempo. Gracias te damos, Jehová, porque tú nos das a conocer, Padre, conforme a tu Torá, conforme al entendimiento de las Escrituras, en una perspectiva hebrea de las mismas, Padre. Gracias porque no hay nadie como tú, y tú nos has dado a conocer lo que a muchos no lo has dado, y nos has hecho parte de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a aprender acerca de la carta de divorcio según Deuteronomio 24. Vamos también a hablar acerca del Mateo hebreo de Shem Tov, cómo el Adón Yeshua presenta el caso del divorcio, cómo él lo expresa conforme a la Torá. Y también vamos a seguir con varias instrucciones que encontraremos en Deuteronomio 24. Como ya saben, hemos estado aprendiendo acerca de los mishpatim, los juicios, los mandamientos, los estatutos de Adonai, y todo esto para que lo pongamos por ahora en nuestras vidas. Vamos a iniciar con estos primeros versículos que encontraremos en Deuteronomio 24. Vamos a leer 1 al 4, dice: cuando toma un hombre a una mujer y la posee, es decir, es su marido, y sucede que no encuentra a ella favor en sus ojos, porque ha encontrado en ella vergüenza de alguna cosa, y le escribe a ella escritura de divorcio, es decir, una carta de divorcio, y la da en su mano, y la envía lejos de su casa, y ella sale de su casa, y va y se convierte por mujer de otro. Sigamos leyendo. Y la odia el hombre último, es decir, el hombre que la tomó después, y le escribe otra escritura de divorcio y la da en su mano y la envía lejos de su casa, o pues muere el hombre último que la tomó para sí por mujer, no podrá su poseedor, es decir, su marido primero, que la envió, volver a tomarla, para ser ella para sí por mujer después de que fue contaminada. Ella no va a poder volver a su primer marido, porque abominación es ella delante de Jehová, y no harás pecado en la tierra que Jehová tu Elohim te da por herencia. Este es el mandamiento, esto es lo que dice la Torá acerca del divorcio, de la carta de divorcio, cómo es que en el caso de divorcio se debe de actuar. Recordemos las palabras de Yeshua, ¿sí? Las que vamos a leer a continuación. ¿Sí? Yeshua dice, de nuevo dijo Yeshua el Mesías a sus discípulos: han oído lo que se dijo de los antiguos, que todo el que deja a su mujer y la envía lejos, le dará escritura de divorcio. ¿Sí? Hasta ahí. Yeshua está citando la Torá, está citando Deuteronomio 24, él está diciendo, han oído lo que se dice en la Torá a los antiguos, que el hombre debe dar escritura de divorcio a la mujer, ¿sí? Cuando la envíe lejos de su casa. Todo esto, ¿por qué? Porque Adonai da este mandamiento. Yeshua lo va a responder a continuación. Yeshua da este mandamiento, ¿sí? En Mateo, Yeshua explica el mandamiento, ¿sí? De Adonai, que él mismo da para dar una instrucción en caso de que esto suceda por la dureza del corazón de los israelitas, no porque era el deseo de Adonai en un principio. Sigamos. Dice así: y yo les digo que todo el que deja a su mujer
tiene que darle escritura de divorcio. Así dice en el Mateo de Shem Tov. Pero por asunto de adulterio, o sea, en caso de adulterio, él adultera. Y el que la tome a ella, adultera. Vamos a leerlo otra vez. Y yo les digo que todo el que deja a su mujer tiene que darle escritura de divorcio. Aquí está claro. Debe de haber una escritura de divorcio, dice Yeshua. Debe de hacerse el proceso. Pero por asunto de adulterio, en caso de que haya un adulterio, él es el que adultera. Y el que la tome a ella, adultera. ¿Sí? Esto es concreto. Todo hombre cuando deja a su mujer debe darle carta de divorcio. Y cuando se casa con otra, él adultera. ¿Por qué? Porque no ha habido fornicación. Cuando se casa con otra, él adultera, y el que se casa con su mujer, adultera también, haciéndola adulterar a su mujer. Esto, hermanos, es un pecado como de fichas de dominó. Esto hace que todos terminen siendo adúlteros por el pecado de uno primero. ¿Sí? Esto es un pecado que va como fichas de dominó. ¿Sí? Aquí la don Yeshua dice que el hombre adultera y el que la tome a ella adultera. Para que haya una ruptura en ese matrimonio debe de haber fornicación, y por ende ahí es cuando el divorcio es aceptado de alguna manera. Cuando Adonai no desea esto, pero Adonai le da esto a los israelitas por la dureza de su corazón. Sigamos leyendo. Yeshua responde a los fariseos acerca de este tema. Él expresa con más detenimiento acerca de este tema cuando les responde a los fariseos en Mateo 19. Dice: y vinieron ahí los fariseos para probarlo, le preguntaron diciendo: ¿se le permite a uno divorciarse de su esposa por cualquier motivo y darle carta de divorcio? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Yeshua? ¿Sí? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Yeshua? ¿Se le permite a uno divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Sí? Y darle carta de divorcio. ¿Sí? Voy a explicar por qué, a continuación, por qué a Yeshua le hacen esta pregunta. Y él les contestó: ¿no han leído ustedes que el que hizo al hombre desde la antigüedad, varón y hembra los creó? Le está basándose en Génesis, en Bereshit. Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si es así, ya no son dos, sino una sola carne, y lo que el Creador ha unido no lo puede separar el hombre. Y ellos le dijeron: si es así, ¿por qué Moshe mandó darle carta de divorcio y despedirla de su casa? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 24. Y Yeshua responde: Moshe, por la obstinación, por la dureza del corazón de ustedes, les dijo que dejaran a sus mujeres. Pero desde la antigüedad no fue así. Yo les digo que cualquiera que deje a su esposa y toma a otra, si no es por causa de adulterio, adultera. Y el que tome a la que ha sido divorciada, adultera. Que Yeshua lo explica de una manera mucho más clara. Si no es por causa de adulterio, adultera. Y el que tome a la que ha sido divorciada, adultera. Es como una ficha de dominó. Porque a Yeshua le preguntan lo que acabamos de leer, porque le preguntan si uno puede divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Bueno, la visión de Yeshua acerca del tema del divorcio no era idéntica a la de los maestros judíos rabinos. ¿Sí? Por eso está esto escrito en el Brit Hadashah. ¿Sí? Hay una diferencia abismal entre la visión de Yeshua, el entendimiento de Yeshua conforme a su Torah, y el entendimiento interpretado por los rabinos fariseos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sí? Yeshua se alejó de la visión, del entendimiento, de la interpretación del judaísmo de aquella época. ¿Sí? Yeshua se alejó de esa visión en cuanto al divorcio, basándose exclusivamente en Bereshit, en Génesis. Él basó su respuesta en Génesis, no en ninguna ley de hombre, ni en ningún mandamiento de hombre, ni en lo que se decía en aquella época. ¿Y qué se decía en aquella época? Bueno, Yeshua rechazó totalmente la idea de la dominación opresora del hombre sobre la mujer. La rechazó por completo en este momento. ¿Sí? Se puede ver de manera clara. ¿Sí? Yeshua sostuvo
la idea de dominación, pero no opresora, sino una dominación recta, justa de un esposo sobre su esposa, como Pablo lo dice en una de sus cartas, que Yeshua es la cabeza del hombre y el hombre es sobre la mujer. ¿Sí? Entonces, la idea contaminada de los fariseos hizo que Deuteronomio 24 se convierta para los fariseos, ¿sí?, en una legalidad para divorciarse de sus mujeres por cualquier motivo. ¿Sí? Por cualquier motivo, ellos se divorciaban de sus mujeres, porque era calificado como un comportamiento impropio, ¿sí?, que se podía entender de muchas maneras, de maneras muy amplias, ¿no? Como lo hacía la escuela de Gilel. La escuela de Gilel entendía este comportamiento impropio, incluyendo cuestiones hasta de cocina. ¿Sí? Si su esposa cocinaba mal, él podía, era legal en el fariseísmo, divorciarse de su mujer. Esto pone a la mujer bajo el capricho del hombre, ¿sí?, y se hace ver como una falta grave, algo que es intranscendente, ¿sí? Entonces, no tenía ningún fundamento en la Torá lo que los fariseos decían, ¿sí? No tenía fundamento ni base, no tenía sentido alguno. Entonces Yeshua no se basó en lo que los fariseos decían, por eso le preguntaron, probándole, ¿se puede uno divorciar por cualquier motivo? Y Yeshua, sabiendo el corazón de ellos, les respondió con la Torá. ¿Y cómo les respondió? Desde la creación, cuando el hombre y su mujer fueron uno, haciendo énfasis ¿en qué? En la intimidad del hombre y la mujer, que es una sola carne, y que ambos tienen un papel en esa unión. ¿Sí? Entonces, todo esto fue trastornado por el hombre. Volvamos a lo que dice el Adón Yeshua aquí. Por la obstinación del corazón de ustedes les dijo que dejaran a sus esposas, pero desde la antigüedad no fue así. Yo les digo que cualquiera que deje a su esposa y toma a otra, si no es por causa de adulterio, adultera. Y el que tome a la que ha sido divorciada, adultera. Esto, como les digo, es un pecado que va llevando a muchas personas. Y esto está contaminando el mundo. Esto contamina el mundo, ¿sí?, a tal punto que se llena de adulterio. ¿Sí? Y Adonai, a nosotros, como parte de su pueblo, y estoy hablando a ustedes, hermanos, que han decidido hacer teshuvá de sus obras pasadas y que han recibido a Yeshua como el Mesías de Israel y han guardado sus mandamientos, cuánto nos ha perdonado Adonai, nos ha purificado Adonai de nuestras obras pasadas como pueblo de Israel. Y que en este momento podemos ver cuánta impureza había en cada uno de nosotros. Y que Adonai nos ha librado y nos ha purificado del adulterio y de muchos otros pecados. ¿Sí? Entonces, toda la gloria a Adonai que nos ha librado de esto. Entonces, ahora debemos de rectificar nuestras obras. Porque el que está ahora mismo casado, casada, en caso que Adonai no lo desee, en caso de divorcio, no puede volver a casarse. Así está en las Escrituras. Así lo dice el Adón Yeshua, así lo dice Pablo. Para rectificarse. ¿Sí? Entonces, no volvamos a nuestras obras pasadas, sino que en Adonai somos renovados, y esto es la Torá. Tenemos estos dos pasajes que nos invitan a nosotros a entender acerca de la carta de divorcio, que no era algo que Adonai tuvo en su corazón,
sino que fue por la obstinación de los israelitas. Y esto obligó a Moisés a dar esta ley a los hebreos antiguos. Sí, esto obligó a Adonai por medio de Moisés a dar esta instrucción, este mandamiento en caso de que suceda, como muchos otros, como el tema de hacer siervos a unos hermanos hebreos. Adonai dice en un principio que no pueden haber siervos hebreos, pero luego dice en caso de que tú compres un siervo hebreo, no debes de esclavizarlo. En un principio Adonai dijo que no, pero por la obstinación del corazón de los israelitas, Adonai dice, en caso de que ustedes lo hagan, no los esclavicen. Pero yo en un principio dije, no pongan como siervos a sus hermanos hebreos. Sí, entonces vemos cómo la obstinación, la dureza del corazón hace que Adonai tenga que dar instrucciones en caso de que suceda. Terminando este tema, vamos a ir a un versículo en Deuteronomio 24, versículo 5. Esto es otra instrucción, dice, cuando toma un hombre una mujer nueva, no saldrá con el ejército, y no se pasará sobre él de ninguna cosa. Libre será para su casa un año, y hará feliz a su mujer que ha tomado. Estamos hablando de un nuevo matrimonio. Adonai sigue con el tema del matrimonio. Ahora se han casado, son recién casados, el hombre no puede estar en el ejército, el hombre es libre de cualquier carga, de cualquier trabajo, tiene este año para estar con su esposa y hacerla feliz. Esta es la bondad, esta es la misericordia, esta es la gesed de Adonai hacia los hombres y las mujeres. Porque no sea que este hombre muera en la batalla. Como dice, si en el mandamiento acerca de las batallas, dice, si uno se ha casado, vuelva y vaya con su esposa. No luche, no sea que otro la tome. Adonai sabe el corazón de cada uno de nosotros y cuánto uno ha trabajado por esa viña, por esa casa, por esa mujer. Entonces Adonai hace que el hombre haga feliz a su mujer y tengan ese año en el matrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un mandamiento, una instrucción clara acerca de la bondad de Adonai hacia cada uno de nosotros. Que no es opresor como el mundo, que no es esclavizante como el mundo, como Egipto. Adonai nos hace sus siervos, pero de una manera bondadosa, sin oprimirnos. Adonai no nos oprime, Adonai es bueno. Adonai es un amo recto, justo, y Él nos instruye a hacer lo mismo. No es como el mundo que esclaviza y que no te permite ni siquiera tener vacaciones con tu esposa ni con tus hijos. O si yo tienes una semana. Adonai no es así. Adonai es bondadoso. Adonai nos hace siervos con emuná. El mundo nos hace esclavos en opresión. Sigamos. Ninguno tomará con promesa piedras de molino, ni la piedra superior del molino, porque la vida él toma con promesa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la piedra de molino? ¿Por qué Adonai prohíbe que uno tome con promesa, es decir, que pida prestado una piedra de molino? ¿Por qué está prohibido esto? Bueno, esto es mucho mayor de lo que ustedes se imaginan. La piedra de molino era un utensilio primordial para la alimentación y el sustento en esos tiempos. Si tú pedías prestada una piedra de molino, ¿cómo iba a sustentarse la persona y su familia? ¿Cómo iba a hacer pan esa persona si es lo único que tiene? Si es lo único que tiene, ¿cómo es que va a sustentarse?
¿sí? Y como tú tienes el atrevimiento de quitarle el único sustento a tu hermano hebreo. Adonai dice lo mismo, pero con prendas de vestir. Si es la única que tiene, ¿cómo tú tienes el atrevimiento de pedírsela prestada? Si es lo único que tiene. Entonces tienes prohibido pedir prestada la piedra de molino. Esto se pone en práctica a día de hoy, no con la piedra de molino, pero con objetos primordiales del día de hoy, que son de sustento, de alimento, para la vida de uno. Antes era la piedra de molino. Si Adonai nos enseña ahora a nosotros a no pedir con promesa cosas primordiales, fundamentales para el otro. Si es lo único que tiene el otro para alimentarse, si es lo único que tiene el otro para vestirse, si es lo único que tiene el otro para vivir, tú no lo pidas prestado. Cualquier cosa que sea primordial para tu compañero. Esto es la Torá. Sigamos. Cuando prestes a tu amigo un presente, ahora estás prestando tú. No pides prestado, sino que prestas tú. Tú prestas a un amigo un presente, no entrarás a su casa para exigir su promesa, o sea, el objeto que te pidió prestado o que tú le prestaste. ¿Sí? En el exterior te pararás y el hombre que tú le prestaste sacará hacia ti la promesa. Afuera la sacará. Y si un hombre afligido es él, no te acostarás con su promesa. ¿Sí? Ahora eres tú el que pide prestado, ¿sí? Y eres un hombre pobre, afligido significa humilde, pobre, ¿sí? Entonces no te acostarás con su promesa, ciertamente le regresarás la promesa cuando se ponga el sol y se acueste con su vestido y te bendiga. Es decir, es la única vestidura que tiene o la única manta que tiene para taparse, para arroparse. Entonces, antes de que se ponga el sol, tú debes de devolverle lo que tú le pediste prestado. Y para ti será, ¿qué? Sedacá, obra de justicia delante de Jehová tu Elohim. No debes de quedártelo tú. Si tú dices que vas a hacer algo con promesa, esto es como un voto delante de Elohim y lo debes de cumplir. Adonai no se deleita en los necios, dice la palabra. Entonces, si tú prometiste algo, lo debes de cumplir en el día y la fecha en el que tú dijiste que lo ibas a hacer. Así lo harás. Volvamos arriba. Cuando tú prestes a tu amigo un presente, no entrarás a su casa para exigir su promesa. Adonai deja claro que hay que respetar los límites, los linderos del otro, no entrando en la casa del otro como si fuera tu casa, porque es atentar contra la privacidad de tu compañero. Esto es pecado delante de Elohim. Por eso manda a Adonai a quedarse afuera y esperar a que el otro venga y te dé lo que es tuyo. Y Adonai no quiere que seamos personas que no respeten al otro. Adonai quiere que seamos educados y que respetemos a nuestros hermanos y a cualquier persona. Para que tú te prestes algo, tú no vas a entrar a su casa a exigirle que te lo dé. No funciona de esa manera. Y esto no son solo modales, esto es la Torá, hermanos. ¿Quién se imagina que en la Torá está esto, no? Pero esto no son solo modales que te enseñan tus padres, esto es la Torá, que tu Padre Celestial te enseña. Sigamos. No oprimirás al asalariado, afligido y necesitado, de tus hermanos o de tu extranjero que está en tu tierra, ya sea de hebreo o de extranjero, eso está diciendo. En su día darás el salario y no se ponga sobre él el sol, o sea, no anochezca antes de que tú le des el salario, la recompensa, el pago por su trabajo, porque afligido es él, es pobre, y en eso él ha elevado su ser, o sea, él ha confiado en ese pago que tú le darás o le deberías de dar.
Si no, él gritará por ti Adonai y será en ti pecado. ¿Sí? Entonces, oprimir al asalariado no es solo oprimirlo, sino que oprimir es no darle su pago, porque él trabajó como tú vas a retener su pago. ¿Sí? Y esto es en todo tipo de trabajo. Si tú tienes una persona que trabaja para ti, debes de darle el pago, el salario, en su tiempo, en el tiempo establecido en el que tú lo estableciste y dijiste que lo ibas a hacer. Porque Adonai no se deleita en los necios. Volvemos en este punto. Adonai nos enseña claro los mandamientos, que nosotros debemos de ser puros, debemos de ser nosotros correctos en nuestra forma de obrar. El Adón Yeshua habla de obras de justicia, el Adón Yeshua habla de buenas obras. No habla solo de creer y tener fe. El Adón Yeshua habla de tener emuná, y tener emuná significa ser constante ¿en qué? En las obras buenas. Estas son las obras buenas que nos dice la Torá. No son legalismos, no son leyes sin sentido, no son leyes que son difíciles de guardar. Esto es súper sencillo, cuando tú lo entiendes, obviamente. Cuando tú lo pones, ¿sí? Comienzas a ponerlo en práctica y lo ejercitas. Esto se hace parte de ti. Pero como hay un rechazo contra la Torá de Adonai y contra todo lo que viene de Israel, entonces se rechaza rotundamente la Torá sin saber lo que la Torá es, diciendo que son mandamientos que no se pueden guardar, cuando aquí tenemos mandamientos de nuestra vida diaria. Sigamos. No pervertirás el juicio del extranjero y del huérfano, aquí le habla a los jueces, y no tomarás con promesa una vestidura de una viuda. Esto es muy interesante. Adonai prohíbe pedirle prestada una vestimenta a una viuda. Adonai lo prohíbe rotundamente. Porque recordarás que esclavo fuiste en Mitzrayim, en Egipto, y te rescató Jehová tu Elohim de allí. Por eso yo te mando a hacer esta cosa. ¿A qué? A no permitir el juicio del extranjero y del huérfano, y no tomar con promesa una vestidura de una viuda. Tenemos aquí el extranjero, el huérfano y la viuda. Tenemos a los tres, a las tres personas, ¿sí? El grupo de personas, mejor dicho, más expuestos y sin defensa de Israel. Porque el extranjero no está en su nación, el huérfano no tiene a su padre y la viuda no tiene a su marido. ¿Sí? Esto era una desolación total en el antiguo Israel. No tenían ese pensamiento de hoy en día en el mundo, que la mujer, bueno, puede valerse por sí misma. Bueno, en el antiguo Israel no era así. La mujer, cuando perdía a su marido, esa mujer quedaba desamparada. Por eso se le debía más respeto, mucho más respeto, ¿sí? Y mucha más honra a esa viuda y a ese huérfano que no tenían quien los defienda en una persona carnal, porque Jehová los defiende. Sigamos. Por eso yo te mando a hacer esta cosa. Cuando coseches tu cosecha en tu campo, estamos hablando de las fiestas de la cosecha, si olvides una gavilla en el campo, no regresarás para tomarla. Estamos hablando de Shavuot, estamos hablando de Sukkot, estas son fiestas de cosecha. ¿Sí? Y olvides una gavilla en el campo, no regresarás para tomarla, sino que la dejarás para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Elohim en toda obra de tus manos. ¿Cómo podemos poner en práctica esto ahora? No te quedes con todo lo que Adonai te da, sino que tú compártelo con el extranjero, el huérfano y la viuda, con todo necesitado, primeramente de tu pueblo y luego del extranjero. ¿Sí? Aquí estamos hablando del extranjero que habita en tus puertas, o sea, el extranjero
que se ha hecho parte de Israel. ¿Sí? Entonces, a día de hoy, nosotros debemos de seguir compartiendo lo que Adonai nos da y no quedarnos con todo. Aquí hay un ejemplo claro de no regresarás a tomar tu gavilla. Aquí tenemos otros ejemplos más. Dice, cuando golpees tu olivo no recogerás las ramas tras de ti. Es decir, no vas a recoger todo, sino que tú vas a recoger lo que tienes delante tuyo. Las personas que tienen olivos grandes saben que el olivo da muchísimas olivas. ¿Sí? Y son tantas que uno tiene que regalarlas, compartirlas, venderlas. ¿Sí? Entonces Adonai dice, es demasiado, compártelo con el extranjero, con el huérfano, con la viuda. Y cuando recojas tus uvas, no recolectarás tras de ti. Lo mismo para el extraño, el extranjero, para el huérfano y la viuda será. Y recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Mizraim, por eso yo te mando a hacer esta cosa. Adonai instruye y manda, ¿sí? Ordena al pueblo a compartir y actuar en benevolencia, en misericordia, en compasión con el otro que más necesita. ¿Sí? Adonai lo deja claro en los mandamientos. Y entendemos que la Torá se trata de un manual para nuestra vida. Se trata de Gesed y Emet. Se trata de bondad, de misericordia y de verdad. Junto con la emuná, que es la fidelidad de Elohim, la firmeza de nuestras obras. Junto con la tzedaká, que son las obras de justicia. Junto con el shalom, que es la plenitud en todo esto. ¿Sí? Estos son fundamentos de la Torá. Que la Don Yeshua nos enseña todo el tiempo en sus enseñanzas, en sus palabras. Todo el tiempo. Amén. Entonces hemos aprendido hoy acerca del divorcio, ¿sí? Y que el divorcio, cuando se hace por cualquier motivo, termina en adulterio. Hemos aprendido acerca de la bondad de Adonai a los recién casados. Hemos aprendido también acerca de las instrucciones, de los modales que Adonai nos dice que tengamos rectamente. Hemos aprendido acerca de cuando pedimos prestado, cuando prestamos, qué debemos pedir prestado y qué no, hasta qué punto tú puedes pedir prestado y a quién, que a la viuda no se le puede pedir prestado su vestido. ¿Sí? Porque el fundamento de esto, hermanos, es que no puedes pedir prestado, ¿sí? Y no debes. ¿Sí? No es porque te obliguen, sino porque es algo que está en tu entendimiento y es algo que tú lo debes de considerar, no es porque te obliguen. ¿Sí? No es porque Adonai te obliga, lo tienes que hacer, no, sino porque Él te manda a que tú entiendas lo que Él está diciendo. Como Yeshua dice, el que escucha y entiende, no solo el que escucha y obedece porque le dicen, ¿no? Sino porque entiende. Y tú entenderás que es lo único que tiene y tú no le vas a pedir prestado, sino que como tú en algún momento podrás obtenerlo, lo comprarás. O le pedirás prestado a una persona que tenga más de uno, que tenga muchos. Y si tú le pides prestado, debe devolverlo en el momento en que tú dices que lo vas a devolver. Porque si no tendrás un anatema en tu casa, porque no es tuyo. Y habrás robado. Y la persona va a venir a pedirte lo que es de él, lo que es de él o de ella. Y Adonai lo va a ver. Y va a ver que tú no actuaste en justicia.
Como siempre digo, el andar en la Torá no es solamente decir Yeshua y Elohim. El andar en la Torá es todo, todo, todo. ¿Sí? Entonces, por eso estamos aprendiendo, a quien soy testigo, a testificar a don Yeshua conforme a la Torá. Para nosotros tener obras de justicia, porque ¿cómo vamos a tener obras de justicia si no las conocemos? Si tú haces un voto a Adonai, debes de cumplirlo, no debes de tardar en cumplirlo, porque Adonai dice que el voto es como una atadura en ti. La palabra voto en hebreo significa atadura. Mejor, dice Adonai, es que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Porque Adonai no se deleita en los necios. Vamos a dar gracias a Adonai para finalizar. Gracias Adonai Jehová, porque tú nos enseñas tus mandamientos, nos instruyes en tus juicios, que son deleite, que son verdad, que son rectitud para nosotros, que son lámpara para nuestros pies. Ahora entendemos lo que significa eso, porque es un manual para nuestras vidas, porque tú nos enseñas cómo debemos de vivir. Te damos gracias en el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde y les enseñe, los haga entender toda su Torah, para ponerla por obra en sus vidas en obras de justicia. Recuerden, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, para poder recibir notificaciones de nuestros videos en YouTube. Puedes suscribirte a nuestro canal y, si quieres, activar la campanita, que eso es para que tú puedas recibir las notificaciones. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Adonai porque Él es bueno, porque Él nos enseña su Torah. Me despido. Adonai los bendiga. Shalom.